Organización Mundial de la Salud aprueba 2 fármacos contra COVID-19. Este 12 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud sumaría 2 fármacos más al manejo de la enfermedad causada por el coronavirus. ¿Qué fármacos son y cómo actúan? En este video vamos a hablar sobre ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente noticia en donde la Organización Mundial de la Salud habría confirmado la aprobación de 2 fármacos contra COVID-19. Una situación muy importante que se sumarían ya a los fármacos hasta el momento conocidos. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, este 12 de enero de 2022 la Organización Mundial de la Salud habría indicado que se aprobaría el uso de 2 fármacos contra COVID-19. La noticia se suma sobre todo a la esperanza de que se sigan extendiendo los fármacos que puedan ser útiles frente a esta enfermedad. Estos fármacos habrían sido sobre todo el baricitinib y el sotrovimab, 2 fármacos que actuarían de manera diferente pero que tendrían una acción frente a COVID-19. La Organización Mundial de la Salud habría anunciado que estos fármacos estarían ya disponibles para poder ser utilizados en el manejo de los pacientes con infección por coronavirus. En concreto, el baricitinib es un medicamento conocido como inhibidor de unas moléculas especiales que se llaman las quinasas, medicamento que se ha utilizado en el manejo de la artritis reumatoidea y estaría recomendado específicamente para pacientes con COVID grave o con COVID-19 crítico. Por otro lado, se ha demostrado que en estudios la evolución de los pacientes tratados en un cuadro severo por COVID-19 con este fármaco, el baricitinib, habrían demostrado unos resultados adecuados, dado que se estarían comparando los resultados con fármacos inhibidores de la interleuquina 6, situación que actualmente se conoce uno de ellos como el tocilizumab. Es de esa manera que el baricitinib sería un fármaco que estaría indicado en casos severos de COVID-19. Por otro lado, es importante entender que otro fármaco que habría sido también aprobado es el sotrovimab, los cuales son anticuerpos monoclonales y que tendrían la utilidad de ayudar a evitar la enfermedad severa de COVID-19. La recomendación condicional para el uso de anticuerpos monoclonales como el sotrovimab sería para pacientes con COVID-19 no grave, pero en aquellos que tienen mayor riesgo de hospitalización. Con la aprobación de estos 2 fármacos tendríamos entonces un arsenal terapéutico para pacientes con un cuadro severo y con un cuadro no tan severo pero con riesgo de tener complicaciones. El sotrovimab como anticuerpo monoclonal estaría indicado a pacientes con COVID-19 no grave pero que tienen riesgo para hospitalizarse. Por otro lado, el baricitinib, utilizado en el manejo de la artritis reumatoidea, tendría la utilidad para pacientes con un cuadro de COVID-19 severo o grave. Esta situación es bastante importante porque de esta manera ya existirían fármacos que la Organización Mundial de la Salud ha identificado con utilidad para el manejo de COVID-19. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la dexametasona, que es un corticoide y que fue uno de los primeros fármacos en demostrar mejoría de la sobrevida en pacientes infectados por coronavirus. Otro también ha sido reconocido como anticuerpos monoclonales como el Rigincop. El tocilizumab es otro fármaco reconocido por la Organización Mundial de la Salud que actuaría inhibiendo o antagonizando los receptores de la interleuquina 6. De esta manera modula el cuadro de hiperinflamación o tormenta de citoquinas, mejorando el pronóstico del paciente. A estos fármacos se le sumaría hoy en día el sotrovimab, que es un anticuerpo monoclonal que estaría indicado para pacientes con cuadros no severos pero con riesgo de hospitalización, y por otro lado el baricitinib, un fármaco utilizado en la artritis reumatoidea y que estaría indicado en pacientes con cuadro de COVID-19 severo, dado que tendría una acción también de inmunomodulación al actuar sobre los receptores de la interleuquina 6.
Datos importantes que se van sumando al manejo de COVID-19. Es importante entender que tanto el Sotrovimab como el Baricitinib tendrían acción sobre la variante Ómicron, tomando en cuenta que estos fármacos no son antivirales. Estos fármacos estarían actuando, uno como el Sotrovimab para inhibir el ingreso del virus y el otro como el Baricitinib para evitar el cuadro de hiperinflamación caracterizado en COVID-19. Fármacos que mostrarían utilidad y sobre todo que habrían sido reconocidos este 12 de enero 2022. Con ello, la OMS va sumando fármacos que pueden utilizarse en la enfermedad por el coronavirus, sobre todo hoy en día que sigue avanzando la variante Ómicron y que está llevando a países como Estados Unidos a registrar cifras récord en hospitalizaciones. No se descarta que, lamentablemente, países en Sudamérica estén experimentando el mismo problema en las siguientes semanas. Europa igualmente está viviendo un caos por el avance de Ómicron, causando olas de contagios y sobre todo alcanzando picos de infecciones nunca antes registrado a lo largo de la pandemia. Por ello es importante conocer qué fármacos ya están siendo reconocidos y aprobados para ser utilizados en el manejo de esta enfermedad. COVID-19, independiente de la variante que la cause, es una enfermedad que puede conllevar a un daño pulmonar y puede complicar la salud del paciente conllevándolo a la muerte. Es por eso que nosotros debemos conocer los esquemas terapéuticos y sobre todo fisiopatología de la enfermedad para actuar de manera oportuna. Sotrovimab y el Baricitinib se sumarían a los fármacos útiles en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. La OMS habría identificado estos dos fármacos y sobre todo habría aprobado su uso de emergencia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. La Organización Mundial de la Salud habría aprobado el uso de fármacos contra COVID-19 y nos referimos a dos fármacos. Uno, el Sotrovimab, que son anticuerpos monoclonales y que la indicación estaría dada en pacientes no graves pero que tienen riesgo alto de hospitalización. Y por otro lado tenemos el Baricitinib, un fármaco utilizado en la artritis reumatoidea que tendría acciones de inhibición de la interleuquina 6, funcionando de esta manera como un inmunomodulador, fármaco recomendado en casos severos de COVID-19, mientras que el Sotrovimab, anticuerpo monoclonal, estaría indicado en casos de cuadro de COVID-19 moderado, no severo, pero sobre todo que tiene riesgo para hospitalización. Es importante que estos dos fármacos se sumarían a la lista de los fármacos ya reconocidos por la OMS y que ayudarían al manejo oportuno del paciente con COVID-19. Sotrovimab, un anticuerpo monoclonal, ya estaría reconocido por la OMS para su manejo, y el Baricitinib, un fármaco utilizado en la artritis reumatoidea, también tendría utilidad para manejar casos severos de COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.